Seguimos con El Jardín de tu Mente con la doctora Varinia Cabrera por Latinísima. Aquí hablamos todos. Y aquí estamos de nuevo. Soy la doctora Varinia Cabrera, doctora en psicología. Estamos en Latinísima, estamos en las aplicaciones Euforia, Roku, Fire, YouTube y la aplicación latinísima.net. Siguiendo con el tema de historias, hoy le traigo la historia de El Campesino Honesto, que está relatada, la tomé y la traduje al español y está relatada por Ella Lingmo Cabot. El diccionario define la integridad como una adhesión inquebrantable a un código moral y dice que la palabra tiene su origen en un término latino que significa intacto. Aquí se demuestra en esta historia que les voy a contar la integridad intacta y firme, sin alterarse por las circunstancias cambiantes. Resulta que hace mucho tiempo hubo una guerra en Alemania y miles de soldados estaban dispersos por todo el país. Un capitán de la caballería que tenía muchos hombres y caballos que alimentar recibió la orden de su coronel de conseguir comida de las granjas cercanas. Y miren, querido amigo, esto siempre pasa en las guerras y es poco desafortunado. Se sabe que cuando aquí en la guerra civil de Estados Unidos, entre el norte y el sur, pues los soldados también iban por batallones y pasaban por las granjas y se llevaban toda la comida. Y a veces dejaban a las personas sin comida porque ellos tenían la prioridad y el deseo. Bueno, resulta que este capitán de caballería andaba buscando tratando de conseguir comida en las granjas cercanas. El capitán caminó durante mucho tiempo por el valle solitario y finalmente llamó a la puerta de una pequeña cabaña. El hombre que abrió la puerta parecía un señor bastante viejo y cojo. Se apoyaba en un bastón. «Buen día, señor», dijo el capitán. «¿Sería usted tan amable de mostrarme un campo donde mis soldados puedan cortar el grano y llevárselo para nuestro ejército?» El anciano condujo a los soldados a través del valle durante aproximadamente 1 milla y a lo lejos vieron un campo de cebada que se mecía con la brisa. «Esto es justo lo que necesitamos. ¿Nos detendremos aquí?», dijo el capitán. «No», dijo el anciano, «todavía no. Deben seguirme un poco más». Después de varias millas más llegaron a un segundo campo de cebada. Los soldados desmontaron, cortaron el grano, lo ataron en haces y se lo llevaron. Entonces el capitán le dijo al viejo campesino: «¿Por qué nos hizo caminar tanto? El primer campo de cebada era mejor que este». El anciano lo miró y le dijo: «Eso es cierto, señor, pero ese campo no era mío. Este es el que es mío». Por eso la historia se llama El Campesino Honesto. Es la integridad cuando nadie nos está mirando. Y estamos viviendo tiempos difíciles para la integridad porque un poco que la deshonestidad se está convirtiendo en lo que es normal, ¿verdad? En lo que es hasta aceptado para todos. Y por eso me gustó esta historia. A mí me gusta hablar de los valores y de rescatar valores. Todavía quedan personas íntegras y que su palabra tiene valor. Imagina que caminas por el campo al amanecer, ¿verdad? Imagina que estás en esa situación. ¿Qué harías? Si el capitán te dice, muchas personas dirían, bueno, llévate ese, la otra persona no está, ¿verdad? Honestamente, yo les digo, en esas circunstancias, antes de haber escuchado la historia, quizás yo también lo hubiera dicho, quizás les hubiera mentido, no sé, ¿verdad? Es una tentación muy grande el dejar intacto lo de uno y que la otra persona y que el capitán se llevara al otro. Pero este hombre era honesto y este era un hombre que valoraba mucho su honestidad y lo llevó al campo que era el de él, ¿ok? Hay que reflexionar, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes reflexionen y se autoanalicen. Y la idea no es recriminar, siempre les digo, para cambiar hay que aprender a perdonarse
y aceptar las cosas y tomar la decisión y poner la intención de hacerlo diferente en el futuro. La integridad es una palabra que escuchamos mucho, pero pocas veces pensamos profundamente en ella. La mayoría de las personas creen que la integridad aparece en momentos grandes, cuando alguien descubre una mentira, cuando hay consecuencias, ¿verdad? Grandes. Aquí probablemente no hubiera habido ninguna consecuencia porque el dueño del campo ese que el capitán vio primero no estaba ahí y quizás nunca se hubiera enterado que este señor le dijo que tomaran de ese campo, ¿verdad? Pero la verdadera integridad ocurre en silencio, cuando nadie nos está observando. Ocurre cuando podrías aprovecharte de la situación, pero no lo haces. Cuando puedes mentir y nadie lo sabe. Y claro, todo en la vida, recordemos que todo en la vida es un balance y siempre estamos caminando por el filo de la navaja, que si nos resbalamos un poquito nos podemos cortar. O sea, no podemos vivir una vida completamente libre de mentiras. Yo personalmente pienso que eso es muy difícil o casi imposible. Vivir una vida con cero mentira, imposible. Porque si yo veo a mi amiga que no luce bien, yo personalmente no voy a hacer poco amable y le voy a decir que no está bien. Si yo veo a alguien que está muriendo y te pregunta, ¿cómo me veo? Yo no le voy a decir, te ves horrible. No es el momento para decirle eso, ¿verdad? Y ahí estoy mintiendo. Eso es una mentira. Entonces yo creo que es muy difícil vivir una vida 100% sin mentira. Pero hay que cuidarse. ¿Cuándo mentimos? ¿Cuándo no? ¿De qué nos estamos aprovechando? ¿De quién nos estamos aprovechando? ¿Verdad? Y cómo lo estamos haciendo. Y todo eso son compases morales, ¿verdad? Que requieren de autoanálisis y de un examen detallado. Ese anciano no eligió el camino fácil, eligió el camino que él consideró el camino de la honestidad, el camino correcto. Y en ese momento sembró algo muy poderoso en su jardín interior, carácter. Porque cada decisión honesta es una semilla. Para los que creemos en el karma, ¿verdad? En que todo lo que tú siembras lo recoges. Para los que creemos que estamos conectados, interconectados por una energía invisible. Todo lo que uno hace a otra persona se le regresa. No por esa misma persona probablemente, pero por otra, por otro lado, ¿verdad? Y no todo lo que nos pasa malo es porque hicimos algo malo. Hay veces que hay cosas que pasan que son consecuencias de otras cosas o son cosas de un poco el destino que nosotros decidimos tomar cuando vinimos a esta vida, ¿verdad? Porque son lecciones que decidimos aprender en esta vida. Pero sí, tengamos cuidado cuando afectamos a otra persona porque estamos conectados, midamos nuestras palabras, midamos nuestras acciones. Podemos vivir en un mundo mejor. La integridad no se demuestra cuando todos están mirando, se demuestra cuando podrías hacer lo incorrecto y aún así eliges lo correcto, cuando nadie te está mirando. La integridad es la brújula que mantiene tu camino recto incluso cuando nadie más ve el camino. El anciano pudo quedarse con el primer campo, pero eligió algo más valioso que el grano. Eligió ser fiel a sí mismo. Yo admiro mucho a las personas que son fieles a sí mismas, porque al final es fidelidad a ti misma, no a nadie más. Y eso nos deja una pregunta importante. ¿Quién eres tú cuando nadie está mirando? ¿Verdad? ¿Quién eres tú cuando nadie está mirando? Cuando no hay una consecuencia sobre ti, ¿quién eres tú? ¿Serías capaz de qué cuando nadie te está mirando? Si nadie descubriera una mentira, ¿seguirías diciendo la verdad? ¿Qué decisiones pequeñas estás tomando hoy que están formando tu carácter, tus valores? ¿Tu jardín interior está creciendo con semillas de honestidad o con excusas que justifican lo fácil? Quiero que por un momento regreses a la escena del campamento, de ese campo de trigo del anciano. Un campo de trigo moviéndose en el viento, un capitán esperando una respuesta y un anciano que podría haber dicho una pequeña mentira.
una mentira que nadie habría descubierto, una mentira que habría sido fácil, una mentira que incluso muchos habrían justificado, pero él no lo hizo. En lugar de eso, caminó más lejos, porque para él había algo más importante que el grano, su integridad. Y eso nos recuerda algo que todos olvidamos en algún momento de la vida. La integridad no es una decisión grande que tomamos una vez. La integridad es una decisión que tomamos día a día, ¿verdad? Recordemos que la vida se vive día a día, momento a momento. Cuando nadie está mirando, cuando nadie nos va a aplaudir, cuando nadie sabrá lo que hicimos, ahí es donde demostramos quiénes somos verdaderamente. Cada decisión que tomamos son semillas y cada una de ellas cae en un lugar muy especial, en el jardín de tu mente, en el jardín de tu alma. Yo creo fervientemente que somos más que esta carne y esta vida. Nosotros pertenecemos al cúmulo de almas que sigue viviendo y que puede hacer una diferencia en el mundo. Y venimos aquí a experimentar ciertas cosas diferentes, ¿verdad? Y ciertas lecciones, ¿no? Si plantas excusas, crecerán excusas. Si plantas mentiras, crecerá desconfianza. Pero si plantas integridad, crecerá algo mucho más fuerte que cualquier circunstancia. Crecerá carácter. Y el carácter es lo único que permanece cuando todo lo demás cambia. Así que hoy quiero dejarte con esa historia de esta historia de este campesino honesto, ¿verdad? Y la próxima vez que tengas dos caminos, uno fácil y otro correcto, ¿qué vas a sembrar en tu jardín? Porque al final de la vida no recordaremos los campos que tomamos, pero sí recordaremos, sí tendremos con nosotros todas las decisiones buenas, honestas, de amor, de tolerancia, de paciencia. Y cada vez que usted hace eso, usted está sembrando algo para el bien de la humanidad. Porque todo lo que sembremos va a ese cúmulo que es el colectivo inconsciente. Todo lo bueno que usted haga va a ser parte de la humanidad y con eso estamos mejorando la humanidad. Y les traigo otra historia. Que se llama Hans, el niño que era pastor. Hans era un pequeño niño pastor que vivía en Alemania y un día estaba cuidando sus ovejas cerca de un gran bosque cuando un cazador se acercó a él montado a caballo, manteniéndose firme. El cazador le preguntó al niño: ¿qué tan lejos está el pueblo más cercano, muchacho? Está a 6 millas, señor, le respondió Hans, pero el camino es solo un sendero de ovejas, podría perderse fácilmente. Muchacho, dijo el cazador, si me muestras el camino te pagaré bien. Pero Hans le dijo: no puedo dejar las ovejas, dijo, podrían desviarse hacia el bosque y los lobos podrían matarlas. Y el cazador le dijo: pero si 1 o 2 ovejas son comida para los lobos, yo te pagaré por ellas. Te daré más de lo que podrías ganar en un año. Pero Hans le dijo: Señor, no puedo ir. Estas ovejas no son mías, son de mi amo. Si se pierden, yo sería el responsable. Y el cazador insistía: si me puedes mostrar el camino, podrías conseguirme un guía. Yo cuidaré de tus ovejas mientras estés fuera. No, dijo Hans, no puedo hacer eso. Las ovejas no conocen su voz. Y entonces se detuvo. El cazador le dijo: ¿entonces no confías en mí? Y le dijo: no, perdóneme. Usted ha tratado de hacerme romper mi palabra a mi amo. ¿Cómo puedo saber que usted cumpliría la suya? Y el cazador se rió. Tienes razón. Ojalá pudiera confiar en mis sirvientes como tú, amo, puede confiar en ti. Muéstrame el sendero. Intentaré llegar al pueblo solo. En ese momento varios hombres salieron del bosque montados a caballo y gritaban de alegría: Señor, Señor, pensamos que estaba perdido. Entonces Hans descubrió con gran sorpresa que el cazador no era un cazador, era un príncipe. Temía que aquel hombre estuviera enojado con él, pero el príncipe sonrió y habló bien de él. Unos días después, un sirviente del príncipe vino y llevó a Hans al palacio.
Hans, dijo el príncipe, quiero que dejes tus ovejas y vengas a servirme. Sé que eres un muchacho en quien puedes confiar. Hans estaba muy feliz por su buena fortuna. Dice, bueno, tengo que esperar a que mi amo encuentre otro pastor para que tome mi lugar. Entonces puedo venir a servirle. Así que Hans regresó y cuidó las ovejas hasta que su amo encontró otro pastor. Y después de eso sirvió al príncipe durante muchos años. ¿Qué les parece, verdad? Esto se une con la historia del campesino honesto. El tema es parte de la fidelidad a tu palabra, ¿verdad? El corazón del cuento no es el príncipe ni la recompensa, es la palabra de Hans. En esta historia también Hans, el jefe de Hans, el dueño de las ovejas, el que le dio empleo a Hans, no estaba alrededor de Hans. Hans podía haber hecho lo que el príncipe le decía, sin embargo, Hans fue fiel a su palabra. Hans había aceptado una responsabilidad, cuidar las ovejas de su amo, y para él eso significaba algo muy serio. Antiguamente, la palabra de un hombre era ley. Antiguamente, cuando un hombre daba una palabra, eso era como tener algo escrito en papel, acuñado, porque se consideraba que un hombre que mentía o que no cumplía su palabra era alguien fuera de la sociedad, ¿verdad? Entonces las personas, la honestidad era muy valorada, y cuando un hombre decía yo me comprometo contigo en esto, eso se tomaba al pie de la letra. Aunque el cazador le ofreció a Hans dinero, una oportunidad, una solución fácil, Hans respondió lo mismo. No puedo dejar las ovejas. Para Hans valía más la palabra que la recompensa. Y ahí es donde yo quiero que pensemos, que reflexionemos, ¿verdad? Una persona confiable es aquella que protege su palabra como si fuera un tesoro. El carácter se prueba cuando alguien intenta comprarte también. El cazador hace algo interesante, intenta negociar la conciencia de Hans. ¿Cuántas personas no tratan de negociar con tu conciencia? ¿Cuántas veces has sucumbido a eso? El cazador, que después conocemos que era un príncipe, le ofrece dinero, le ofrece pagar las pérdidas y luego intenta una solución alternativa, hasta dice de quedarse él. Es una tentación progresiva. Y eso pasa también en la vida. Fíjense cómo él fue. Ahí hay personas que vienen y te dicen, no, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas esto. Yo recuerdo que una vez alguien me pidió que yo fuera a tomar un examen en lugar de esa persona. Y yo le dije que no podía. Y la persona trató de ofrecerme esto y aquello. Le dije que no podía. Las personas a veces empiezan a tratar de llevarte. Claro, siempre recordemos que muchas veces sí hay una recompensa, pero es para el beneficio de esa persona. Y uno tiene que ser capaz de distinguir cuál es el beneficio para mí y cuál es el riesgo también. ¿Ok? A veces no nos piden que traicionen nuestros valores de golpe, no de un momento, sino que viene suavecito, poquito a poco, ¿verdad? Empieza con algo pequeño, solo una vez, nadie lo sabrá, yo me hago responsable. Pero Hans entiende algo muy profundo: la responsabilidad no se negocia. La confianza es el bien más valioso, el dar tu palabra, eso no tiene precio. Hans dice una frase muy poderosa: usted ha tratado de hacerme romper mi palabra con mi amo. ¿Cómo sé que usted cumpliría la suya? Esto revela una gran verdad. Las personas que rompen compromiso no inspiran confianza. Y la confianza es una de las monedas más valiosas de la vida. Por eso el príncipe quedó impresionado, no por la obediencia, sino por la integridad, por la honestidad de Hans. La recompensa llega después del carácter. Hay algo importante en este cuento. Hans no sabía que el cazador era un príncipe. Esto es clave. Él no actuó bien porque esperaba recompensa. Actuó bien porque era lo correcto. Y aquí aparece una ley
profunda de la vida. Las oportunidades suelen llegar después de demostrar carácter, no antes. Hans demuestra integridad incluso al final. Cuando el príncipe le ofrece servir en el palacio, Hans podría haber dicho, sí, claro, me voy ahora mismo, pero no. Dice algo que confirma su carácter. Si mi amo encuentra a otro pastor que tome mi lugar, incluso en la oportunidad más grande de su vida, él, Hans, el pastorcito, no abandona su responsabilidad. Eso es integridad completa. Este cuento enseña que el verdadero valor de una persona no está en la riqueza, ni en la posición, ni en su talento. A veces tenemos personas poderosas, pero no podemos confiar en su palabra. Cuídese de la persona con la que usted no puede confiar en su palabra. Si usted va a un abogado, yo le recomiendo que pruébelo a ver si esa persona realmente cumple con su palabra. Y cuando hay una persona que empieza con una cosa y después le cambia, y aunque sea un poquitico, cuídese de esa persona, abra los ojos, porque puede ser que hay momentos donde las cosas pueden cambiar, pero si cambió y que vuelve a cambiar mañana y vuelve a cambiar pasado, ay, no, 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 no. Y también mire cómo la persona se lo dice. Si la persona está, si hay realmente una explicación. Porque hay personas que para tratar de lograr conseguir que usted compre algo, le inventan cada cosa que después no pueden cumplir. Prometen lo que no pueden cumplir. Cuídese de esas personas, porque eso es un mal negocio. ¿Ok? Cuídese de las personas que usted vea que su palabra no es íntegra. Todo se construye con decisiones pequeñas todos los días. Cada promesa que cumplimos es una semilla de confianza. Cada responsabilidad que honramos es una raíz que fortalece nuestro carácter. Pero cuando rompemos nuestra palabra, algo en nuestro jardín interior se debilita. Mire, a mí me gusta cuando yo hago un negocio con alguien o cuando yo le pido a alguien que haga un trabajo para mí. A mí me gusta. Y yo por lo general no soy de regatear. A mí me dicen un precio. Ok, a veces las personas te dan un precio más alto pensando que la persona te va a regatear. Bueno, si ese es el caso, la mayoría de las veces eso, si a mí me gusta la persona o pienso que va a hacer un buen trabajo, pues eso es lo que yo le digo. Hay veces que tomo varios y es sabio tomar varios estimados, ¿verdad? Pero no necesariamente el más barato es el mejor a veces, ¿verdad? Hay que mirar otras cosas también y hay que mirar también si la persona tiene licencia y todas esas cosas, o si viene recomendado o si usted conoce a la persona también, ¿verdad? Pero a veces lo más barato no es lo mejor, pero a mí me gusta cuando la persona me dice un precio y eso es lo que dice y eso es lo que es. Claro, en cuestiones de construcción hay veces que puede haber ciertas cosas, tú sabes, que aparezcan, ¿no? Y eso, el que es buen profesional te va a decir, mira, esto es así, si no hay problema de esto, de aquello, ¿verdad? Pero a mí me encanta cuando una persona me dice, el otro día yo tuve un problemita en el techo, tenía como unas filtraciones y vino un señor y me dijo, es tanto dinero. Y él vino, hizo su trabajo, lo hizo maravillosamente bien. Cuando me dijo, a la hora que me dijo, terminó como me dijo y lo hizo bien. Yo le pagué y quedé complacida con su trabajo. Y eso me encanta porque puedes confiar en la palabra, ¿ok? ¿Eres una persona a la que se le puede confiar ovejas cuando nadie está mirando? Porque al final de la vida, el éxito más grande no es el dinero ni el poder, es algo mucho más simple, que otros puedan confiar en tu palabra. Hans, el niño pastor, ¿verdad? Quiero que te imagines por un momento que puedes ser como ese niño, ¿verdad? Que puedes ser como ese niño íntegro, que aunque nadie lo está mirando, cumple con su palabra, cumple con su responsabilidad, ¿ok? No pensar en el dinero, no pensar en la oportunidad, pensar en algo mucho más importante que es la palabra, comprometido con su palabra. Hans
había prometido cuidar esas ovejas. Él nunca dijo que podía dejar a otra persona, o nunca le dijeron que podía dejar a otra persona. A él le encomendaron que él cuidara de esas ovejas. Y para él esa promesa no era algo flexible, no era algo negociable, era parte de quien era. Y lo más interesante de esta historia es que Hans no sabía algo, no sabía que el cazador era un príncipe y que gracias a su honestidad y su integridad inflexible, eso le trae una gran recompensa en que el príncipe le dio trabajo después. Él simplemente hizo lo correcto porque era lo correcto. Y el príncipe se dio cuenta de que Hans era una persona confiable, contra todas las banderas, como decimos. Lo hacía cuando nadie estaba mirando, cuando nadie lo iba a aplaudir, cuando nadie lo iba a recompensar, porque esto es lo fascinante de el tener honestidad y tener integridad. Cuando nadie te está mirando, vuelvo a repetir la palabra, la pregunta, ¿quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Quién eres cuando no hay consecuencias? Aparentemente no hay consecuencias por tus acciones, ¿verdad? En un mundo lleno de talento, inteligencia y ambición, las personas confiables son las más difíciles de encontrar. Por eso quiero dejarte con una idea simple para tu propio jardín de la mente. Cada promesa que cumples, cada responsabilidad que honras, cada decisión correcta que tomas cuando sería fácil no hacerlo, está cultivando algo poderoso dentro de ti, está cultivando carácter. Y al final el mundo confía en las personas que son íntegras, no en los más inteligentes, no en los más fuertes. El mundo confía en quienes como Hans mantienen su palabra, incluso cuando nadie está mirando. Y con esto los dejo reflexionando. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Quién eres? Perdónate, ámame, ámate, ámate a ti mismo y pon la intención de ser diferente y de ser mejor. Y con esto los dejo. Dios les bendiga. Dios les guarde.